Bueno, y seguimos hablando del frío y de los aumentos de los tarifazos que estamos sintiendo todos en las boletas del gas y de la luz. ¿Qué es lo que se viene? Las disposiciones del gobierno nacional, donde los aumentos parece que no van a frenar. Lo tenemos sentado acá en nuestro libro y le agradecemos muchísimo al doctor Ezequiel Vergara. Él es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, también especializado en Derecho al Consumidor y presidente de la Asociación de Consumidores, para que nos cuente un poco cuál es el panorama, lo que se viene. Aumentos que no tienen fin por ahora, no tienen techo. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Sí, hay que tener en cuenta que en definitiva lo que decide el gobierno es, para evitar el impacto de los aumentos de tarifa en la inflación, que es el número que le preocupa mucho al gobierno, congeló este aumento que ya estaba previsto desde enero, que fue cuando tuvimos las audiencias públicas, pero aunque haya frenado los aumentos previstos para mayo y los que se vienen, ya están impactando los aumentos que habían estado previstos desde antes. Es decir, por más que hubo un freno del aumento al que se iba a llegar, al usuario final, al que le llega la factura, le va a llegar con el aumento de lo que ya se aprobó, que ronda en muchos casos el 400%, lo que veníamos hablando antes, ¿no? Un aumento del 400%. Esto es un promedio generalizado. Recordemos que actualmente hay tres segmentos, N1, N2 y N3, en el cual varía conforme a los ingresos del usuario cuál es el subsidio que reciben. Lo que busca el gobierno, desde ya está claro su intento, es eliminar completamente los subsidios o lo más posible. Algo que es un dato interesante para pensar este tema es que el 65% de los usuarios residenciales, de los usuarios domésticos de gas y energía, pagan. En el caso del componente de luz, digamos de energía eléctrica, entre el 3 y el 4% del valor real del servicio. Es decir, el 65% de los consumidores pagamos entre el 3 y el 4% del valor real. Y en el caso del gas, entre el 10 y el 15%. Es decir, el subsidio es muy importante. Nosotros quizás no nos damos cuenta, pero los costos en Argentina de la energía eléctrica y del gas son muy por debajo de los parámetros internacionales y ya estamos todos acostumbrados a eso. Entonces el planteo del gobierno es, necesitamos bajar ese costo y que sea más justa la distribución de estos subsidios, o sea que solo se subsidia a aquellos que realmente lo necesitan. Y ahí es donde empieza a buscar toda una ingeniería a través de una canasta energética, una canasta básica energética, tratar de aplicar los subsidios solo a aquellas personas que realmente lo necesitan. Pero el sistema actual es muy complejo, el sistema que se viene también es bastante complejo de entender y en definitiva en Argentina este es un problema que ya lleva muchos años, no se soluciona e impacta directamente siempre la inflación porque cada vez que suben las tarifas, suben. En el caso de los comerciales eso impacta en el precio de los productos y servicios y en el caso residencial impacta directamente en la economía familiar y por lo tanto en la inflación. Tocaste un punto clave, ¿no? En cuanto al sector productivo, las industrias y demás, que muchas veces no pueden hacer frente a los costos estos, ¿no? De la luz y del gas. Y pareciera que más allá del sinceramiento que tiene que haber con respecto a los precios, que decís vos, ¿no? Sin los subsidios, los ingresos y este panorama de recesión sigue siendo complicado. O sea que a partir de esta disposición del gobierno nacional se va a estar evaluando cuál sería el incremento que le correspondería a cada nivel de usuario. Exacto, por ahora está frenado por tiempo indeterminado, veremos hasta que le sirva al ministro de Economía cuándo volver a activar eso para que no impacte en la inflación, pero por ahora está frenado el aumento fuerte. Aquel aumento que nosotros ya en enero señalábamos, las asociaciones de consumidores, que era el más peligroso porque ataba el costo del gas al dólar. Ese aumento está frenado. Ahora, las nuevas disposiciones lo que buscan es reducir en los dos segmentos, sería, para simplificar, clase media y clase baja, digamos, los de menores ingresos, los más vulnerables, en esos dos segmentos busca reducir los límites que se habían puesto antes a la disminución del subsidio. Ahora se va a quitar más subsidio en esos dos segmentos, si bien el aumento no va a ser tan importante como si directamente pasáramos a esto de linkear el precio del gas al valor del dólar, ¿no? Que era lo más fuerte. Hay un concepto que se usa en lo que es el derecho del consumidor, que se llama el concepto de pobreza energética. Esto es cuando las personas, de acuerdo a su nivel salarial, no pueden pagar la energía. Un concepto muy utilizado en Inglaterra cuando pasó que también tuvieron aumentos de tarifa. Es decir, más allá de que tengamos o no subsidios, lo que tiene que tener en cuenta el gobierno es que la gente tiene que poder pagar la factura, porque si no, o sea, no es culpa de los consumidores que durante tantos años
se nos haya acostumbrado a este valor tarifario, a este subsidio, y luego, sin que haya un aumento de los salarios, de pronto las facturas exploten en el precio. Entonces ahí las personas no van a poder pagar la factura y eso ya tiene un impacto directo en la economía familiar. Y por eso claramente se ve la preocupación acá del gobierno. Lo mismo ocurrió, recordemos, en el año 2016 con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Cepis, en el cual se anuló el aumento de tarifas en ese entonces el gobierno de Macri, porque se consideró que no había sido correcto el procedimiento para aumentarlo, básicamente porque no hubo audiencias públicas. En este caso hubo audiencias públicas en enero, muy cuestionables esas audiencias, porque en definitiva sí, por cierto, vamos las asociaciones de consumidores y otros protagonistas de las cuestiones de los aumentos, pero se escucha, pero luego eso no se fundamenta y el gobierno sigue con sus propias ideas. Ahora estamos en una situación similar, pero al menos vemos que el gobierno le ha puesto la lupa a este tema. No creo que le ocurra lo mismo que la gestión en ese entonces de Macri, porque hubo una anulación de parte de la Corte Suprema, pero sí, si no se hacen bien los números y si no hay una reactivación de los salarios, podemos caer en una situación similar donde en definitiva la gente no pueda pagar las tarifas. Interesante lo que estás planteando porque el contexto económico actual, los indicadores, el salario mínimo vital y móvil, un sueldo promedio en Argentina, realmente se hace imposible ya con estos costos. No me quiero imaginar si todavía nos falta, como decimos, un sinceramiento real de las tarifas de estos servicios que realmente va a ser casi imposible, ¿no? Y me imagino también los planteos y cómo están tratando de diseñar estrategias ustedes que desde la Asociación de Consumidores, porque es un frente amplísimo, no solamente con esto, con la luz y el gas, sino en general, ¿no? Los aumentos que están prepagas, sí, por ejemplo, más allá de la decisión política del gobierno, pero es como amplio el espectro. La verdad que es súper complicado porque aparte tarifas impacta directamente en lo que son los servicios y productos por fuera de lo que es el costo domiciliario. Pero en lo personal, en principio está interesante la idea de pasar a un esquema de canasta básica energética, porque también es más justo que en definitiva se subsidie realmente a aquellas personas que no pueden pagar la tarifa y que de a poco, por eso acá tiene que haber cierta sensibilidad social, cierta empatía con la gente. Me parece que hubo como un freno, o sea, el gobierno venía decidido a eliminar de cuajo los subsidios y de pronto vio que si hacía eso iba a tener problemas graves a nivel político y de pronto aplicó un freno y bueno, lo que se está buscando ahora en un esquema que entre 6 meses y un año pasar a esta canasta básica energética, donde básicamente se buscaría que se cubra un costo mínimo. Por eso dice canasta básica, es como una canasta mínima de uso de energía eléctrica y de uso del gas. Sería el cálculo de lo básico que necesita una persona para poder vivir, digamos, teniendo el televisor prendido, la heladera, etcétera, y consumiendo un consumo también básico. Y eso estaría cubierto y subsidiado. Y ya por fuera de eso se pasaría a un costo regular y eso evitaría que el Estado tenga que gastar tanto dinero en subsidio, lo que a su vez también afecta a todos los precios relativos de la economía. Y en el caso de que se arme esta canasta y lo mismo sea un precio alto, ¿no? El impacto, ya se están analizando amparos porque me parece el único mecanismo jurídico para poder hacer frente. Tal cual, en las provincias del sur, en Santa Cruz seguro ya se inició una acción colectiva por este tema. Lo que pasa es que, bueno, en definitiva estos temas van a terminar seguramente en la Corte Suprema y también hay que ver cuál va a ser el posicionamiento de la Corte llegado ese momento. Es un tema muy político, ¿no? Nosotros, en líneas generales, desde la Asociación de Consumidores, estamos más enfocados en las cuestiones relativas con empresas, ¿no? Cuando del otro lado tenemos un banco, una financiera, en fin, es como más fácil. Acá el gran causante de los problemas es el Estado, el gobierno en particular, pero digamos que el Estado, porque ya son muchos los gobiernos que vienen con esto, ¿no? De distintos colores y nunca logran solucionarlo o buscar al menos una alternativa. Clarísimo, Ezequiel. Muchísimas gracias, gracias por estar acá con nosotros. El doctor Ezequiel Vergara, conociendo un poquito lo que se viene en materia de luz y de gas y esta decisión del gobierno nacional. Esperemos esta canasta básica energética, que es lo que nos depara, ¿no?